me toca ya presentar la última sesión con María del Carmen Serván Reyes, que es profesora de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Derecho y especialista en Historia del Derecho. En el fondo no conocía yo en profundidad su currículum y me he dado cuenta que da muchísimas clases, porque aparecen todas las asignaturas que uno se puede imaginar en su página web, desde instituciones hasta historia, hay muchas cosas. Y luego que su trayectoria está centrada en parte en el tema que va a exponer, ¿no?, dedicado a la Constitución, aunque esté acotado al cantonalismo. Tiene trabajos desde el año 2005 sobre las constituciones, fundamentalmente la del 69, pero luego aborda prácticamente todas las de la historia contemporánea, desde la del año 12, aborda pues las constituciones del 45 y las posteriores. Y también dentro de esos trabajos suyos sobre las constituciones, sobre las libertades, en concreto las libertades individuales, ¿no?, que sería el núcleo de su trabajo. Carmen, pues no me extiendo más para no alargarlo y te dejo la palabra. Muchas gracias por acudir a nuestra invitación y estar aquí en todo el Congreso. El cantonalismo en perspectiva constitucional. Por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de dar una perspectiva jurídica a una cuestión que a mi modo de ver no se estudia de una manera simple. Es imposible simplificar la República, porque tuvo connotaciones jurídicas, sociales, económicas, culturales, ideológicas, de tal manera que solo con un prisma complejo puede uno acercarse a una realidad que es compleja, ¿no? La simplificación siempre es algo que lleva al error. Y me gustaría comenzar, pues recordando que uno de los lemas más representativos de la Primera República fue el de orden, libertad y justicia, por este orden, ¿no? Y quizá porque el primero no fue posible, el orden, pues tampoco fue posible el segundo, que fue la libertad. Y quizás porque ni el orden ni la libertad fueron posibles, tampoco fue posible un proyecto constitucional. De tal manera que a falta de una norma fundamental aprobada en unas Cortes Constituyentes, pues algunos de los proyectos constitucionales que se elaboraron pues eran los que nos sirvan para acercarnos de alguna manera pues a los planteamientos sobre la articulación del territorio, la distribución de competencias y de poderes que la República ofrece. Había mucho que definir. Muchísimo que definir, porque incluso la propia forma de gobierno no estuvo definida en un primer momento. Se proclama la república, sí, pero sin decir qué tipo de república era la que se quería, ¿no? Y además la república nace, y con esto enlazo con la última intervención, falta de la legitimidad que le habría dado haber sido decisión de un poder constituyente. No fue resultado de un poder constituyente. Y ya lo advierte Manuel Colmeiro, al que permítanme que cite, ¿no?, cuando decía, y leo literalmente, que la conveniencia o no de una forma de gobierno era una cuestión gravísima, pues el desacierto producía poderes efímeros, el descrédito de las leyes, la resistencia a la autoridad, el general descontento y la ruina de los pueblos, que se consumían en luchas intestinas o se abrasan en el incendio de la guerra civil. Hasta aquí la cita, ¿no? Hubo que esperarse hasta 1 de junio, como bien se sabe, para que la República se definiera como federal. Pero hay que tener en cuenta que este apellido de la República también fue una cuestión a definir, ¿no? Estaba claro que muchos ya no querían una república unitaria, se veía la república unitaria como una especie de monarquía disfrazada, ¿no? Pero si la opción iba a ser la de consagrar los derechos y las libertades individuales, siguiendo un discurso que ya se articuló largamente desde el sexenio, pues había que llegar desde la autonomía del individuo hasta la autonomía del Estado, desglosando competencias, distribuyendo poderes, ¿no? Por tanto, hacía falta definir unos principios que no se habían definido completamente, ni siquiera durante el sexenio, ¿no? Se habían concentrado en combatir el poder existente, en combatir las ideas tradicionales, pero quizás no se habían explicado convenientemente la bondad de los nuevos planteamientos. Pero claro, llegado el momento constituyente, pues la situación de España ya sabemos cómo era, ¿no? Había una guerra civil carlista, una guerra en Cuba, una crisis hacendística, y el propio movimiento cantonal pues ya había estallado y se corría su planteamiento como la pólvora. Quizás, quién sabe, al haber aprobado una constitución le habría dado la oportunidad a la República de asentarse. Quizá otros consideraban que la solución era la negociación, se ha mencionado aquí también. Otros
consideraban que la única opción habría sido la de la mano dura. En cualquier caso, lo que interesa mencionar aquí es que el proyecto al que me referiré, el proyecto primero, que fue el que presentó la comisión, no se elaboró de una manera aséptica, como en un laboratorio, no pudo elaborarse fruto de la mera reflexión académica o doctrinal, sino que fue más bien fruto de las concretas circunstancias políticas, ¿no? La propia Comisión Constitucional así lo reconoció, dijo que los miembros de la Comisión habían tenido que dejar a un lado sus diferencias por las exigencias de la situación política y lo urgente del tiempo. Pero además, ya por este tiempo, para los ciudadanos, la República también tenía un significado. Y un significado que escapaba también de las decisiones de la Asamblea, de una posible Asamblea Constituyente. Era algo más que una forma de gobierno para la población, para parte de la población, ¿no? Para este sector, la oportunidad de participar activamente en la vida pública, se ofrecía por primera vez la oportunidad abierta, o al menos eso se pretendía, ¿no?, de participación política. Era una puerta abierta para la conquista de las libertades, para las reformas largamente añoradas, ¿no? Y por tanto, para una parte de la población había llegado el tiempo de las reformas. Así es como se leía la República. Y en esta añoranza popular pues se mezclaron tanto la ilusión como los temores. Lo explico enseguida, ¿no? ¿Ilusión a qué? Pues, insisto, la ilusión a recuperar el poder que las autoridades tradicionales les habían usurpado, para fundar un nuevo orden basado, ya lo he dicho, en los derechos naturales, individuales, que son algo más que un mero reconocimiento de libertades, porque se consideraban que eran previos a las normas anteriores, superiores y legislables. Incluso el proyecto constitucional vino a apoyar esta idea, ¿no? La idea de las promesas. Dice, hemos cumplido las promesas, dice el proyecto, tantas veces hechas, de devolver sus leyes naturales a todos los organismos políticos, todos armonizados en la libertad y en el derecho. La ilusión estaba clara, el temor vendría enseguida. ¿Temor a qué? Para algunos, a las fuerzas tradicionales que, vendrían un poco a neutralizar a la República, ¿no? Incluso había quien pensaba que es que la propia experiencia previa, la del sexenio, pues no había terminado de cercenar este pensamiento tradicional, ¿no? Voy a leer a Miguel Ayllón, que lo dice de una manera muy poética, ¿no? Dice, los hábitos de la autoridad, refiriéndose al sexenio, ¿no? Los hábitos de la autoridad habían quedado en pie, como sobrenadan las impurezas al agitarse el más cristalino manantial, y a la vez el naciente individualismo se ha exagerado tanto que, extasiado como Narciso en la contemplación de sí mismo, nada ve, nada respeta y nada alcanza. Era, insisto, a fin de cuentas, el miedo a los enemigos de la libertad, ¿no? Pero claro, el temor también venía no solo de la amenaza de fuera, sino de la amenaza de dentro. Es decir, se tenía miedo a que esas prometidas reformas no se asumieran, no se realizaran, ¿no? Era esa cuestión de un espíritu no solo romántico, sino también real, de necesidad de acabar con las circunstancias que la población consideraba que se vivía. Así que la ilusión y el temor tejieron el manto de la impaciencia, ¿no? Y la impaciencia explica mucho, a mi modo de ver, por supuesto, modesto, de las decisiones que se tomaron. En algunos casos la impaciencia empujó a muchos a tomar la iniciativa y a iniciar las reformas de manera autónoma. Pero en otros casos la impaciencia también estuvo de la mano de quienes confiaron en el Gobierno de Madrid y vieron que las medidas no llegaban. Y entonces también se instalaron en el desengaño. Todo eso generó, como bien se sabe, pues una situación de agitación social que en algunos casos terminó cristalizando en el movimiento cantonal. En cualquier caso, ausentes o no las reformas, desde luego no dejaron estas de proyectarse, no dejaron de contemplarse en perspectiva constitucional. Y cada uno de los proyectos que yo someramente, por supuesto, porque no me dan ni el tiempo ni tampoco me daría la ocasión de detenerme en ello, ¿no? Pero en cada uno de esos proyectos se ve muy bien pues qué idea se tiene sobre la división territorial, sobre la propia soberanía, que se define de distinta manera. En algunos proyectos de soberanía de los ciudadanos, cuando ciudadano no siempre coincide con español. En otros casos se habla de soberanía del pueblo, bien, una cuestión compleja esta de la soberanía, ¿no? Pero bien, se pone de manifiesto algo que también la historiografía viene
viene poniendo sobre la mesa durante muchos años, y es la división ideológica dentro del republicanismo en España, ¿no? Una división que se pone de manifiesto en las polémicas, en las rivalidades personales, se ha puesto también aquí sobre la mesa, en las ambiciones, y una división, en lo que a mí me interesa, en la ideología, en el ámbito de lo jurídico. El proyecto de Constitución ya reconoció realmente que no todos, se dice así expresamente, no todos los individuos de la Comisión sentían y pensaban de la misma suerte sobre los artículos y los títulos del proyecto. Fue una confesión, además, que se confirmó enseguida porque 2 de sus miembros de esta Comisión Constitucional presentaron un voto particular que contenía un propio proyecto. Bien, fueron Díaz Quintero y Ramón Cala los que reconocieron que sentían no haber podido ponerse de acuerdo con sus compañeros de la mayoría. En cualquier caso, el único proyecto que se discutió muy brevemente, lo sabemos también, fue el proyecto de la Comisión Constitucional. Bien, un proyecto elaborado por Castelar. Las circunstancias no eran favorables y eso provocó que todas estas circunstancias externas inclinaran la balanza bien hacia el orden en detrimento de las tareas constituyentes. Aún así, este proyecto, insisto, el que presenta la Comisión, tiene mucho interés porque en su propio texto se leen pues, cuáles eran las exigencias que los republicanos, desde luego los republicanos que predominaron en la Comisión Constitucional, porque había una minoría más radical que fue la que presentó el voto particular, pues eran las exigencias que se consideraban que eran necesarias, ¿no?, satisfacer. Se las expongo brevemente. La primera, conservar la libertad y la democracia conquistadas por la gloriosa Revolución de septiembre. El sexenio siempre está ahí detrás en la mente de estos republicanos. La segunda, la de realizar una división territorial que asegurase la unidad nacional. Y en tercer lugar, la división de los poderes de tal forma que no pudieran concentrarse para mermar ni los derechos ni establecer la dictadura. De todas estas cuestiones, la que revistió mayor complejidad pues fue la de la división del territorio. Volvamos de nuevo a atender las palabras de los miembros de la Comisión. Se afirmó que era la cuestión que se hallaba más erizada de dificultades y de peligros. 3 eran los organismos políticos que se articulan en el proyecto para distribuir, ¿bien?, competencias y distribuir poderes. El municipio, el Estado regional y el Estado federal. A ninguno de ellos, aclaraba el proyecto, se le había desconocido ni limitado la autonomía y a la nación solo se le había dejado las facultades que eran esenciales, sin las cuales no podría vivir ni representar el Ministerio de Progreso. Pero claro, la cuestión es concretar cuáles son esas competencias esenciales, ¿bien? Cuáles son esas competencias que hacen que se atribuyan unas a la nación y otras a los territorios más pequeños, ¿no? La propia división del territorio era una cuestión que había que hacer. ¿Bien? El municipio existía, estaba claro, era una realidad territorial reconocida que la Comisión no altera, pero el Estado regional era una categoría que no existía. ¿Bien? Se estaba de alguna manera articulando una república que se había calificado de federal. No coincidía con la república, con las provincias, este Estado regional, porque la Comisión no lo quiso. ¿Bien? Se consideraba que si se mantenían las provincias tal como existían, pues iban a ser unos estados muy pequeños, incapaces de gestionar el espacio público, que tendrían dificultades para cumplir sus fines. Pero claro, decía también el proyecto, si se destruían las provincias, pues podían herirse intereses arraigados en el suelo y en las costumbres. Para conciliar ambos extremos, lo que se decide en el proyecto es que los estados regionales coincidan, se dice así, con los antiguos reinos de la monarquía. De tal manera que los nuevos estados serían Andalucía Alta, se los leo en un segundo, Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, aquí se incluye Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, otra provincia de ultramar, Valencia y las regiones vascongadas. Estos estados regionales podrían conservar las provincias existentes o bien reformarlas, ¿no? La Comisión consideró que esto era un arreglo prudentísimo. Bien, así ellos mismos lo consideraron y esta idea de articular el territorio pues se confirma también en otro artículo del proyecto donde dice los estados regularán a su arbitrio bajo sus expensas su organización territorial. En tercer lugar aparecía el Estado federal o nación que
terminaba pues cerrando esta división que iba desde la célula más pequeña, que era el municipio, hasta la más amplia, que era la de la nación. A partir de estos momentos de lo que se trata, lo vengo diciendo, es de repartir competencias, ¿bien? Pero claro, cuando reparte competencias el proyecto lo hace de manera inversa, es decir, primero articula las competencias del Estado federal, luego las de los estados regionales y, en último lugar, la de los municipios. Y de hecho, según el proyecto, los estados dirigirían regionales, bien, por eso hablo en plural, dirigirían su política propia, su propia industria, la hacienda, las obras o públicas en general, dice así, todos los asuntos civiles y sociales que no hubieran sido remitidos por la Constitución al Poder Federal. Es decir, primero está el Poder Federal y luego, residualmente, el resto de los territorios. Podría haber sido al revés, ¿bien? Podría haber sido al revés. Tenían el modelo de Suiza que tanto ellos se jactaban de mencionar, ¿no? Podría haber sido al revés, podrían haberse asignado primero los poderes a las células más pequeñas, territorialmente hablando, ¿no? Y luego ir construyendo hasta terminar en el Estado federal, ¿bien? Utilizando la terminología de la época, de abajo arriba, ¿bien? No fue así. No fue así, de hecho fue el Estado federal el que se articuló en primer lugar y además en el Estado federal recayó el mando de las fuerzas militares, bien, encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes, y además el Estado federal enviaba un delegado a los estados para vigilar, se dice así con esa palabra, el cumplimiento de las normas. Si realmente se hubiera tratado de una república de abajo arriba, bien, pues cada territorio podría y debería haber asumido sus propias competencias, con sus propias diferencias. No habría sido necesario esa hegemonía de arriba abajo, ¿no? Desde la Constitución. Pero fue la norma fundamental la que en cualquier caso impuso parámetros e impuso una hegemonía. También fue una cuestión importante, y así lo reconoce la Comisión, el orden público. Cuando se habla de distribución de competencias a nivel territorial, enseguida sale la cuestión del orden público, ¿no? Decía el proyecto, las constituciones no solo deben atender a los principios de la ciencia política, sino también a las necesidades del momento. Y si algo era importante en ese momento, por supuesto, era la conservación del orden. Era necesario resolver ese problema y además los miembros de la comisión pues pensaban que era mejor hacerlo en sede constitucional, dentro del texto de la Constitución, para que así no hubiera después problemas de encaje, ¿no? Y dice el texto, habría que poner en manos del Poder Supremo la dirección de todas las Fuerzas Armadas. Atención a la terminología, el texto habla de Poder Supremo, ¿bien? Ya el término es significativo de hasta qué punto, que es un término que luego no se vuelve a usar, a lo mejor está feo decirlo, pero como que se les escapa, ¿no? Parece como que al final está ahí el pensamiento, ¿no? de arriba abajo, ¿no? Usa el término Poder Supremo y no Poder Federal cuando era el término técnicamente adecuado, ¿no? Era una prueba de la jerarquía constitucional que se iba a construir, ¿no? Se presuponía la autoridad del Poder Federal, de la nación, sobre el regional y el municipal. Lo que no es menos significativo, que también tengo yo en este caso que insistir, se decía en el proyecto que el municipio, los estados, la federación tenían su indispensable contrapeso en la organización robusta de la fuerza pública. Eso es una frase que está así literalmente cogida del proyecto, ¿no? Atrás quedaban, por tanto, las ideas utópicas de los republicanos sobre la constitución de una república sin un ejército regular. El propio Pi Margall tuvo que reconocerlo así y no me resisto a leer sus palabras. Dice, si hemos podido presentar como el bello ideal de la humanidad que las naciones vivan sin ejércitos, no hemos dicho nunca que sin ellos pueda vivir España. La situación conflictiva, insisto, así lo exigía. Ejemplos recientes, decía la comisión, ejemplos recientes tristes e instructivos les habían hecho tomar esas decisiones. Por tanto, se atribuyen al poder de la Federación las fuerzas de mar y de tierra, la conservación del orden público, la declaración de la guerra civil, el restablecimiento de la ley por medio de la fuerza y la garantía de la paz, al punto de que el Poder Federal distribuya la fuerza nacional a su arbitrio sin necesidad de pedir consentimiento a estos. En otro orden de cosas, y como prueba, ahora sí, de la pretendida autonomía, pues contemplaba el proyecto la posibilidad de que los estados aprobaran sus propias constituciones, no solo una constitución de la
República Federal, sino constituciones de los estados regionales. Pero también aquí se condicionaba de arriba a abajo, porque se establecía que tendrían que someterlas al juicio y a la sanción de las Cortes Federales para que pues vigilasen si estaban respetados o no los derechos de la personalidad, los límites de cada poder y los preceptos de la propia Constitución. La discusión, como sabemos, fue breve, no me centraré en ella, pero sí es cierto que la cuestión territorial fue la que suscitó mayores controversias, que era realmente lo más novedoso y lo que más escocía dentro del propio Partido Republicano, ¿no? Era, a fin de cuentas, la verdadera concreción del modelo federal. Los republicanos más radicales tenían además una lista de máximos a los que no estaban dispuestos a renunciar, al menos en estos primeros momentos, ¿no? De tal manera que apoyaban más o se identificaban más con el proyecto alternativo que en forma de voto particular se presentó en la Cámara pues pocos días después de que se presentara el proyecto de Castelar, y que se presentó pero no fue ni siquiera discutido. Me interesa, sin embargo, sobre todo porque tiene otra perspectiva que el de la comisión, ¿no? Y aparecen ideas que no están en este. Y sobre todo aparece la idea de pacto, que es fundamental en el ideario de muchos republicanos, ¿no? Esta idea de que es el pacto el que representa realmente una república que se articula de abajo arriba, ¿no? Y en este caso el pacto está unido a una terminología que también es muy significativa de la época, que es el término cantón, que no aparecía en el proyecto de la comisión, pero sí aparece ahora, ¿eh? Dice que los organismos de la república son el municipio, el cantón y el estado. De nuevo, el municipio se da por constituido, ¿bien? La posesión histórica, la continuidad topográfica determinan sus límites, dice el proyecto, pero el cantón era un organismo a definir, como lo fue el estado regional. Sabemos, insisto, de las referencias americanas, de las referencias de Suiza, pero sabemos que España no tiene la misma historia ni las mismas tradiciones. Los trasplantes sin más nunca son buenos si se hacen en circunstancias distintas, ¿no? El pacto, por tanto, es un elemento nuclear en este proyecto. El pacto de las provincias era el que constituía el cantón y, a su vez, los pactos de los cantones lo que constituía la federación, ¿no? Insistía el proyecto en lo constitutivo del pacto. Me interesa esa palabra porque vincula mucho a Constitución. Y ya que no se daban por constituidos, aunque eran elementos constituyentes, ni los cantones ni la federación, pues había que reunirlos de manera inmediata, de tal manera que el propio proyecto, en una disposición, en la disposición transitoria, dice que se iban a reunir de manera inmediata, literalmente se dice así, los representantes de cada una de las provincias para designar los cantones que habían de componer la República Democrática Federal Española. La designación de estos cantones formarían parte de la Constitución Federal. De tal manera que esta constitución un poco una constitución abierta al estilo de la que lo fue la del 69. Recuerden que el 69 era una constitución que contemplaba que la ley de elección del monarca formaría parte de la constitución. No terminaba con su articulado, sino que daba pie a que la ley de elección, que no había, todos lo sabemos, no había monarca, había que elegirlo. Por la primera vez que se eligió un monarca por prescripción constitucional fue en el ámbito de la Constitución. Aquí también, ¿no? Los pactos de los cantones que constituyan la federación pues eran parte de la Constitución. Bueno, el asunto no era baladí, porque recordemos, vuelvo a insistir, solo el pacto de los cantones es el que llevaría a la construcción de la República. Parecía que sí que se estaba siguiendo un criterio de abajo arriba, pero no nos engañemos, ¿de acuerdo? Porque este no fue el único criterio. Este proyecto se balancea entre una idea y otra, y voy a explicar por qué es así. Cuando se contemplan las facultades del Estado federal, en un primer momento, el artículo del proyecto que lo regula le concede muy pocas competencias. Se las leo porque son muy pocas. El amparo de los derechos de la personalidad, procurar la obediencia de las leyes, resolver las diferencias entre los cantones y llenar todos los fines del progreso nacional para los cuales no bastará la acción cantonal. Como ven, parece que en este caso los poderes serán mínimos. Pero claro, insisto, no podemos dejarnos deslumbrar. Es cierto que este artículo hasta aquí habría llenado las exigencias de los más radicales, pero no fue el que se siguió adoptando en el proyecto, porque en cuanto que se articulan los poderes y los pactos cantonales, se les obliga a los cantones a que declaren que había funciones nacionales que ellos no podían atribuirse. Habían
funciones que se atribuirían al Estado nacional y en consecuencia ellos no podrían abrogarse. Y es entonces cuando se detallan las competencias de ese Estado federal que hemos visto esbozarse y nos ha hecho crearnos la ilusión de que bueno, va a ser una regulación residual cuando no lo fue. Y entonces aquí se incluyen pues muchas de las que ya estaban en el proyecto de la comisión y entre ellas también la fuerza pública, ¿bien? Siempre de la mano del orden, ¿no? El restablecimiento de la justicia por medio de la fuerza es una de las competencias. También, de nuevo, la figura del funcionario delegado, bien, del poder nacional en los cantones para vigilar el cumplimiento del derecho en estos territorios. Y si nos quedara alguna duda de que la única dirección del proyecto no fue la de abajo arriba, pues también hay un artículo en el que dice que los cantones tendrán los poderes que no hubieran sido conferidos a la federación, ni los que les hubieran sido prohibidos. Bien, contempla también este proyecto pues esa idea de que los cantones elaboren sus propias constituciones, pero también los condiciona, bien, también los condiciona por la superioridad de esa nación que se articula de esta manera, ¿no? Dice que los proyectos se presentarán, pero se someterán al juicio del Senado Federal con el requisito añadido de que hayan sido aceptados por el pueblo. Se da aquí una visión plebiscitaria, que fue otro de los grandes ideales del republicanismo, pero bueno, el plebiscito era una condición necesaria, pero no suficiente, porque, ya les he dicho, necesitaban del juicio del Senado Federal. Dos proyectos más me interesa analizar, pero seré muy breve, bien, para concluir esta perspectiva constitucional. Ninguno tuvo valor parlamentario porque ninguno se presentó, pero tuvieron su valor a efectos de estudio, ¿no? A efectos de analizar qué se pensaba en ese momento sobre la articulación del territorio. Por orden cronológico, el primero, el que realizan Nicolás Salmerón y Alonso Eduardo Chao en marzo del 72. Lo realizan por encargo de una comisión que la Asamblea Federal del Partido Republicano creó para analizar las bases de la Constitución Republicano Federal que habría que en su momento a aprobarse, ¿no? Esta comisión, a su vez, encarga a Salmerón y a Chao la elaboración de un proyecto que sirviera de base a las deliberaciones. Cumplieron estos su cometido, hicieron la tarea, pero la comisión no se reunió, de tal manera que lo que hacen los autores es presentar su proyecto directamente al partido, bien, a la asamblea, para que, bueno, ellos lo explican así, para que el proyecto, la asamblea hiciera lo que considerase oportuno con él, ¿no? Y siempre dispuestos a incluir pues, todas las observaciones que en su momento se le hicieron. También aquí se utiliza el término cantón, ¿bien? Y tampoco los da por constituidos. Los cantones eran realidades que habían que constituirse, se constituirán, dice el texto, literalmente, dice sus bases, ¿no? Pero claro, no se constituyen por sí mismos, sino que se constituyen por una asamblea constituyente, que será la que demarcará su territorio, ¿bien? De tal manera que no aparecía aquí la idea de pacto como máxima autonomía de los territorios para algo tan primario como su conformación. Municipio, cantón y, de nuevo, Estado nacional. Esos eran los organismos territoriales y políticos. Pero, a mi modo de ver, este proyecto era más conservador que el anterior, porque consignaba como regla general que el órgano superior del derecho era el Estado nacional, como representante de la humanidad, y por tanto le correspondía al poder nacional el establecimiento de los principios cardinales para la constitución de los poderes de los cantones y para fijar los principios fundamentales de justicia y sanción penal. Como era de esperar, pues se ocupa el proyecto de la cuestión del orden público, que la atribuía también, en este caso, al Poder Ejecutivo. Pero en este proyecto no se especifica si el orden público iba a ser para el Poder Ejecutivo del Estado nacional o de los cantones. Bien, en esto el proyecto es mucho más esperanzador, pero enseguida, bien, no pensemos que fue por dejadez, que fue por olvido, porque cuando interesa concretarlo se concreta y entonces, acto seguido, se deja patente que cuando el orden público afectara a los intereses nacionales, el Poder Ejecutivo Nacional podría intervenir para su defensa sin requerimiento alguno a los cantones. Por tanto, aquí tenemos de nuevo la idea del orden vinculado a la fuerza pública, que aquí se contempla dividida en dos categorías. Una consagrada a la defensa de las personas y las propiedades en manos de ayuntamientos y cantones, y la otra
a cargo del Estado Nacional que tendría por objeto la defensa de los intereses generales de la nación. Por último, y finalmente, que no quiero extenderme por ser la última, ya están todos cansados, sin ánimo de exhaustividad, también me gustaría mencionar el proyecto que elabora, el proyecto de Constitución Democrático Federal de la República, se llama así, que elabora Miguel Ayllón Altolaguirre y del que se dio noticia en las Cortes porque él depositó ejemplares para el personal deleite, eso lo pongo yo, ¿no? Pero el personal deleite de los diputados, ¿no? Este autor, sin embargo, ya no usa el término cantón y lo explica, bien, lo explica en su obra, dice que recurre al término de provincia porque, bien, el término cantón venía de la influencia de otros países, ¿no? Todos lo sabemos ya, y que no tenía sentido en introducirlo en España porque parecía como que utilizar el término cantón era que estuviese más de moda, ¿no? Era un término como más moderno, ¿no? No tenía esas repercusiones, esas connotaciones que tenía la República. Y que muchos lo utilizaban pues porque parecía que el término provincia era un término más anticuado, ¿no? Nosotros lo llamaríamos los snob de la política, ¿no? Usando una terminología moderna, ¿no? Y tampoco creía este autor que el territorio fuera tan extenso como para crear un organismo intermedio entre la provincia y la nación. Y que eso, al fin de cuentas, lo que iba a suponer era una rueda más que impediría pues, la acción central, ¿no? El gobierno del territorio. Municipio, provincia, ahora se llama así, y nación, esos eran los organismos. Y ahora sí, se constituían de la misma forma y extensión en que ya lo estaban. O, esta es la opción nueva, o de la manera en que los constituyera una asamblea, pero tenía que ser la misma asamblea que aprobase la Constitución. Es una doble posibilidad, bien, que no se contemplaba antes. De nuevo, aquí sí que aparece la idea de pacto, y además es un pacto que aparece formulado de una manera muy poética, ¿no? A mi modo de ver, muy idealizada, ¿no? La propia Constitución presuponía la existencia del pacto de los individuos para constituir el municipio, de los municipios para constituir las provincias y de las provincias para constituir la nación, ¿no? Precisamente por eso, se dice también en el proyecto, el municipio solo está llamado a llenar los fines para los que no basta la personalidad humana, la provincia para los que no puede llenar el municipio y el Estado los que no puede llenar la provincia. De tal manera que la concepción que tiene este autor del pacto y de los organismos políticos es de ser un mero artículo o un mero factor en manos siempre del individuo, como meros auxiliares del individuo, ¿no? Esa sería la manera más correcta de decirlo. Y tiene también este autor una preocupación que lleva a su proyecto y que le hace también distinto al resto, que es la preocupación por las relaciones entre el capital y el trabajo. Él lo expresa así y considera que ha de llevarse a sede constitucional pues una cuestión que para muchos republicanos era esencial. La idea esta de fortalecer la fraternidad humana, bien, armonizar todos los intereses, prestar apoyo al débil y evitar las violentas agresiones entre el capital y el trabajo, estableciendo, dice el autor, relaciones prudentes entre el trabajo y el capital. Y estas no difíciles tareas se las encarga, en este caso, al municipio. Una preocupación también muy en boga con las teorías republicanas de distribución del trabajo, del capital y de la economía, pues es la que le lleva al autor a preocuparse porque se estableciesen bancos para atender las necesidades de la agricultura, de la industria, del comercio y de las asociaciones obreras. Y estos bancos estarían en manos de la Asamblea Nacional. Lo que no cambia, es fácil ya imaginarse, en este proyecto es la vinculación del orden con el ámbito nacional. Se atribuían al Poder Ejecutivo el restablecimiento del orden en las provincias, aunque no solicitaran su auxilio. Y el ejército permanente de mar y de tierra era su brazo auxiliar. Bien, y se ocupaba de restablecer el orden público cuando fuera requerido. También un delegado aquí, en los territorios de menor extensión, del Ejecutivo Nacional en las provincias, con competencias que en este caso son más amplias, porque es una distribución de competencias indeterminadas, dice el texto. Se le puede conferir cuantas facultades se estimen convenientes de las que la Constitución les otorga al Poder Ejecutivo de la Nación. Además, estos delegados podían intervenir en el caso de que fuera necesario restablecer el orden público. Termino, y ahora sí. En fin, una conclusión muy general, pero me parece que es importante dejar constancia de ellos. Sea como fuere,
Bien, proyectos constitucionales o teorías políticas aparte, lo cierto es que el movimiento cantonal escapó de la Constitución y se desarrolló al margen de la misma. Bien, fuera estuvo también el movimiento cantonal del poder político central, que no pudo sino reprimirlo como pudo y cuando pudo. Pero eso sí, los cantones a su manera, bien, representaron esa república que no pudo ser articulada en sede constitucional. Y aunque es difícil simplificar el movimiento cantonal, lo sabemos de sobra, ¿no? Porque cada uno respondió a una composición distinta, a unos intereses distintos, en ellos confluyeron unas fuerzas sociales distintas. Grosso modo, podríamos decir que hubo valores superiores en todos ellos. La autonomía política fue uno de ellos y la creación de una república que mantuviese alejados a los enemigos de las libertades y que protegiese los intereses de la población, en particular los de las clases populares. Esta sí que habría sido la verdadera república de abajo arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. No sé si hay alguna pregunta o cuestión que queráis plantear. Está Javier González Martín de Alcalá. Bueno, ya lo dicen los de la comisión, es que la Constitución en este caso no se iba a quedar en la mera ciencia política, había que combinarla con los intereses y con las circunstancias concretas. Ellos lo reconocen abiertamente. El preámbulo que precede, bueno, no es un preámbulo, es el dictamen que precede al proyecto que elabora la comisión. Es muy rico en todas estas cuestiones, ¿no? Hombre, las ideas krausistas aparecen también vinculadas a la libertad del individuo, esa concepción que se tiene, ¿no? A la idea laica del Estado, que no lo he estudiado aquí porque me he centrado solo en lo que se me ha pedido, ¿no? Que es la organización territorial, pero uno se acerca al proyecto de Constitución y el proyecto de Constitución es riquísimo en matizaciones de libertad, los derechos individuales previos, anteriores, los derechos incluso se llevan a un título preliminar, no están en el título primero, pero hay un título preliminar. ¿Por qué un título preliminar? Porque así lo sacan del alcance de la propia reforma constitucional. ¿Bien? Es decir, esa idea de individuo organicista de la nación, que es la nación quien compone la nación, dice el texto, lo componen los españoles. Y dice el texto quiénes son españoles, pero luego la soberanía en quién recae, en los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Es decir, no es una cosa, no fue algo simple, no es una cosa, yo lo he dicho también, no se elabora en un laboratorio escéptico, no fue solo fruto de una reflexión de la ciencia. Castelar lo elabora en poquísimo tiempo, ya con el fantasma de la cantonal detrás, con las circunstancias políticas que concurrieron, con el propio partido republicano ya dividido, con los exaltados en las calles. Por eso este texto es tan ecléptico, ¿no? Y no se puede simplificar tampoco en su estudio. Jorge. Claro, eso no lo sabemos, eso es un futurible, porque esto es solo un proyecto y las cosas se pintan muy bien y luego llega la realidad práctica. Al menos se le da ese lavado de cara, por así decirlo, al hecho de que las constituciones posibles, futuribles, ¿no?, de los cantones estuviesen sometidas a un órgano que era un órgano nacional, pero era una condición
ya lo he dicho, ¿no? Necesaria, pero no suficiente. ¿Qué habría pasado? Eso no lo podemos saber porque es todo un proyecto. Si hubiera habido una norma aprobada en la Constitución o un debate, pues entonces podríamos estar a las circunstancias concretas, porque seguro que eso en la Cámara también se habría planteado. Yo también me lo planteo, ¿no? En el proyecto de Constitución, se dijo aquí también el primer día, se articula por primera vez un control de constitucionalidad de las leyes. Pero claro, ¿qué ocurre en el caso de que no parece contemplarse que pueda apelarse a ningún otro organismo superior en el caso de que no se aprobara? Pero eso, la respuesta no la tengo yo, ojalá. Gorka. Es que se discutió solamente en 3 días y además se discutió a la vez que se discutían otras leyes. Fue una discusión un poco sui generis porque realmente la comisión no estaba centrada, ni era la preocupación. La balanza se inclinó a favor del orden y no de las tareas constituyentes. Entonces esas cuestiones no aparecen por lo menos yo no las he visto, ¿eh? A lo mejor se me han escapado, que la verdad es que tampoco puedo decir que no, pero a mí no me han saltado como un problema fundamental. No. Ni en los proyectos se contempla nada de la lengua, ¿eh? En ninguno de los proyectos que yo consulto. Otra cosa será, que es lo que me queda y que me gustaría hacer para mi texto escrito, es que será realmente interesante ver las constituciones que los cantones levantados en armas, los proyectos de constituciones que los cantones levantados en armas elaboraron. Seguramente ahí estaría la cuestión de la lengua, dependiendo de qué cantón. Pero esos proyectos son de otro calado, ¿no? Son proyectos de los propios cantones levantados en armas y eso no me ha dado tiempo a verlo. En el reinado de Isabel II ya hubo discusión sobre ese tema en los años 60, me parece, un diputado vasco. ¿Alguna? Sí. Aitor. También te doy la enhorabuena por la ponencia. Y es verdad que cuando se reflexiona sobre ese tema, muchas veces es a futurible, porque como no llegó a materializarse, ¿no? A mí me llamó la atención que en el proyecto estaba incluido una hacienda propia para cada región, ¿no? Que tenían que competencia de la hacienda, ¿no? Y ahora que está de moda hablar de conceptos económicos, la pregunta que me hago es si se contemplaba precisamente que en materia de fiscalidad cada región concedía, ¿no? Con las actuales más o menos comunidades autónomas, tuviesen sus propios ingresos y si tenían competencias de industria y entiendo que de desarrollo regional, claro, ahí plantearía un problema que es, por ejemplo, el tema de inversión pública en materia de ferrocarriles o de demás, esto a futurible, hubiesen sido capaces realmente de esos territorios, ¿no? Habría diferencias, ¿no? Esas cuestiones tan generales como empréstitos de la deuda nacional, ferrocarriles, correos, telégrafos, obras públicas, siempre se le atribuyen al Estado nacional o federal. Se dice que a nivel municipal podrán gestionar en algunos proyectos bien, porque no se puede decir, se decía esto, porque como hubo más de un proyecto, aunque si me refiero al único que se discutió, las grandes cuestiones, esa no había duda de que eran competencia de la nación, del Estado nacional. Pero luego la autonomía era la que había venido reconociéndose a nivel provincial o municipal. Por ejemplo, durante el sexenio se hizo una ley de municipios, una ley de división provincial, y ahí se intentó articular los poderes, pero no hay nada que no escape del control de la nación, del Estado nacional. No negocia. No negocia. En el proyecto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con impuestos, con deudas, con la economía, eso es atribución del Estado. Entonces, en la Hacienda, ¿cómo se entiende el concepto de Hacienda regional? Solo gestionaba los gastos en el proyecto, en el proyecto de la Comisión gestionaba los gastos propios del territorio, como las provincias lo venían haciendo a lo largo del 19. No, en eso no se, por lo menos en este proyecto, bien. Luego los hay que son más generosos, pero tampoco concretan mucho, porque en realidad yo me tomo estos proyectos más como exposición de ideas
que como realmente una norma que se está pensando que se va a aplicar, porque ellos sabían que no se iba a aplicar. Por lo menos no en el momento. Entonces, cuando John Altolaguirre lo elabora, fíjense, Salmerón lo elabora en el 72. Todavía ellos ni siquiera habían previsto que la República sería una realidad. Entonces son muchas veces como brindis al sol, ¿no? En el sentido de que, bueno, esto es lo que a nosotros nos gustaría, pero claro, yo lo digo siempre, uno en el poder, Castelar, el cisne de la Cámara, se le llenaba la boca con los derechos y las libertades, decía, nadie me puede privar a mí del derecho a la libertad del pensamiento, como nadie me puede privar a mí del derecho a respirar o a vestirme. Y cuando asume el poder en la República, pues suspende la prensa, persigue. Es que el poder también te tira del brazo, ¿no? Y hace que tú condiciones tus decisiones, que no va en detrimento del pensamiento de Castelar, no estoy diciendo eso, pero me refiero que brindis al sol se pueden hacer muy fáciles, pero luego llevarlo a la práctica, luego te encuentras con la realidad concreta, ¿no? Que es lo que el discurso es fácil, pero luego la práctica. Bien, pues lo dejamos aquí, Carmen, muchas gracias. Y simplemente les emplazo ya a la sesión de mañana, las sesiones de mañana con el profesor Gregorio Alonso y con Pedro Carlos González, que ya será el final del Congreso. Hasta mañana.